Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Desde el primer momento, la presentación del mensaje cristiano lleva implícita la invitación a creer. Las primeras palabras de Jesús así en la vida pública son: conviértanse y crean. Las mismas palabras que nos dice el sacerdote el miércoles de ceniza: conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete y cree. Los apóstoles tuvieron esa experiencia, la necesidad de la fe, y por eso siguieron a Jesús, dejándolo todo de inmediato, tras escuchar su llamada. Llama siempre la atención. Inmediatamente, dejadas todas las cosas, le siguieron. Pero ese acto de abandono era solo el comienzo. No bastaba con la inercia, dejar que pasaran los años, como tampoco basta en el caso de nosotros. Entre otras cosas porque la vida cristiana y en general toda la existencia humana implica lucha para renovar con frecuencia la decisión inicial. Hay una canción así de amor que dice: renuevo mi cariño cada mañana. También los discípulos experimentaron esa dificultad a medida que el Señor les iba explicitando las exigencias de su vocación y les anunciaba que Él mismo se encaminaba a morir en la cruz. Pues iban experimentando pues la dificultad, iban cayendo más en la cuenta del compromiso que habían adquirido, de todo lo que había como impotencia en el momento en que el Señor los había llamado. Inicialmente pues habían dado la vida, ven y sígueme, pero claro, eso ya se va aclarando en qué consiste ese seguimiento. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y que me siga. Igual que nos sucede a nosotros. Y entonces cuando uno se va dando cuenta de la grandeza del compromiso por una parte y de la incapacidad personal por otra, pues surge el miedo, el temor, la quizá desesperanza, el claroscuro de la fe, como se le denomina técnicamente. Y eso explica una petición en apariencia simple que transmite el Evangelio de Lucas. Nos hemos imaginado, y quizá es bueno pensarlo en la oración, cuáles son nuestras dudas de fe, qué nos cuesta. Puede ser que ahora no tengas ninguna, o puede ser que tengas alguna inquietud, algún temor. Hay quien a veces puede experimentar como que no termina de ver algo, o de escuchar, o de sentir algo al otro lado de ese diálogo. Sin embargo, sigue buscando con nobleza. Otros sí sabemos que estás ahí, Señor, que nos ves, que nos oyes, como te decíamos al comienzo de la oración, y te adoramos, pero tememos no ser fieles, no estar a la altura. Por eso es que Juan Pablo II, luego Benedicto XVI, ahora Francisco, insisten tanto a la cultura contemporánea, a los jóvenes de ahora: no tengan miedo de Dios, no tengan miedo de Cristo. Él no quita nada bueno, solo lo malo. Pues bueno, estos jóvenes apóstoles le piden al Señor sencillamente una frase. Los apóstoles, dice San Lucas, le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Y ese es un poco el título de esta meditación. Es bonito ver la sencillez con la cual reconocen que les falta esa virtud tan importante, fundamental, dirá Santo Tomás. El fundamento del creyente que lo establece en la verdad. Trae a la memoria aquella otra ocasión cuando le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Enséñanos a orar.
como Juan Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Y ahí Jesucristo les enseñaría el Padre Nuestro. En esta ocasión le dicen, aumentanos la fe. Se ve que los apóstoles iban descubriendo, al contacto contigo, Señor, la importancia que le dabas a esta virtud. Cuando la pedías como condición inicial para hacer algún milagro, o cuando alababas a las personas que la manifestaban, incluso sin pertenecer al pueblo elegido. El centurión romano, la sirofenicia. Y también es notorio que se daban cuenta de que por sus propias fuerzas eran incapaces de llevar a término la misión que tu Señor les habías encomendado. Decíamos que también nosotros podemos pasar, y seguramente pasamos, por circunstancias similares, dudas de fe, desconfianza en nuestras propias fuerzas, oscuridad para ver, dificultad para entender, etc. Y para esos momentos nos viene bien pensar, detenernos en esta virtud que tiene varias acepciones. Dándole vueltas, pues pensaba que quizá esta era la mejor manera de meditar sobre la virtud de la fe. La virtud de la fe como acto y la virtud de la fe como contenido. Entonces, como acto, en primer lugar, la fe es un don de Dios, un regalo divino. San Agustín llama a esta primera dimensión en latín, que es un poquito latinajo, pero es importante porque así es como se denomina clásicamente fides. Fides es fe, de la palabra fidelidad. Fides qua, la fe por la que se cree, la fe como acto, la fe como don de Dios. A esta primera dimensión de la fe, como dádiva del Señor, es a la que se refieren los discípulos cuando le piden a Jesús, aumentanos la fe, danos ese regalo, Señor, de la fe. Casi que el propósito de entrada de esta meditación, el primero es repetir muchas veces, con ocasión de este domingo 27, el tiempo ordinario, repetirlo como jaculatoria, Señor, aumentanos la fe, aumentame la fe, aumentanos a todos la fe. San Cirilo, que hace un comentario del Evangelio de San Lucas, señala que parte de la fe es un don de la gracia divina, como estamos diciendo, que nos consolida en ella con fortaleza. El Señor nos da una gracia, una ayuda, un regalo para ser fieles, para tener fe, para ser fuertes en la fe, dice San Pedro también, fortes in fide. Citando a San Pablo, dice San Cirilo, hay quien recibe el don de la fe por el mismo Espíritu. Eso lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9. Hay quien recibe el don de la fe por el mismo Espíritu. Entonces no estamos inventando nada. La fe tiene una dimensión como regalo. Con el Espíritu Santo se nos regala la fe. Estaba hablando hoy con un pariente pequeño que va a recibir la confirmación en noviembre y decíamos pues que esperábamos vernos ese día y salía ese tema, ¿no? La esperanza de recibir al Espíritu Santo en su plenitud. Y yo que estaba pensando en esta meditación decía, ¿no? La esperanza de recibir el don de la fe que se consolida. Bueno, San Cirilo concluye que el poder que nos asiste por medio de la fe proviene de Dios, que se la otorgó a los discípulos en Pentecostés. De alguna manera, estos hombres tenían tan poca fe porque todavía no habían tenido la confirmación, todavía no habían recibido el Espíritu Santo en plenitud el domingo de Pentecostés, tras el cumplimiento de su plan salvífico mediante la venida del Espíritu Santo. De la fe como regalo divino también nos habla la primera lectura, el domingo 27, que trata de una respuesta de Dios al profeta Habacuc, capítulo 2. El profeta le pide al Señor ayuda ante la invasión enemiga dirigida por el rey insolente de Babilonia, y el Señor simplemente lo tranquiliza diciéndole, el justo vivirá por su fe. Esta es la fe que le piden los discípulos al Señor, también es la misma fe que le suplican los santos con frecuencia para perseverar en su misión apostólica, y la que, como decía, debemos pedir nosotros también muchas veces. Por ejemplo, San José María pedía oraciones en los comienzos de su vocación, y uno lo ve al Papa Francisco con ocasiones y en ella dice, recen por mí. Y no es un ritornelo, no es una frase hecha. Cuando uno experimenta la necesidad de esa oración, de la oración del pueblo por uno como pastor, se da cuenta que no es un decir, recen por mí. Pues San José María también lo hacía. Solicitaba la fe
como fruto de esa oración para que Jesús lo moviera. Él se sentía quieto, como que no avanzaba. ¿Cómo podemos sentirnos nosotros? Y por eso me parece interesante meditar un apunte íntimo que tengo aquí de 1933. Decía, a pesar de mis miserias sin cuento, seguí pidiendo oraciones. Y de modo especial, adauge nobis fidem, aumentanos la fe, que me aumentara el Señor la fe por aquella oración. Me diciéndole al Señor, hay tanta gente a la que pongo a rezar por mí, Señor, auméntame la fe con base en esa oración. Y creo que Jesús vuelve a moverme a pesar de mi resistencia. Qué bueno que nosotros pudiéramos decir que tú, Señor, nos mueves. Que a pesar de que resistimos, a pesar de nuestras miserias sin cuento, tú nos aumentas la fe y nos mueves. De esas mismas épocas son los guiones de predicación que inspiraron el punto 588 de Camino, que cita otras palabras de la Escritura. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que tiene fe. Son palabras de Cristo. ¿Qué haces? Que no le dices con los apóstoles, adauge nobis fidem, auméntame la fe. Como invitando en esas meditaciones a que aquellos que le escuchaban repitieran, como estamos también nosotros invitando hoy, tantos años más tarde, casi 100. Repitamos muchas veces, adauge nobis fidem, aumentanos la fe, auméntame a mí, Señor, la fe. Vemos en estas sugerencias una invitación, por un lado, a pedirle a Dios ese don de la fe, pero por otro también a poner de nuestra parte, que es la segunda dimensión de la virtud de la fe. San Cirilo dice en el mismo comentario al pasaje de San Lucas que estamos comentando, que también depende de nosotros el tener confianza y fe en Dios con todas nuestras fuerzas. Dios da ayuda, pero también cuenta con nuestra lucha, cuenta con nuestro aporte. En general siempre en la vida espiritual es así. Dios tiene iniciativa, Dios se revela, Dios se manifiesta, Dios invita, Dios llama, pero espera que nosotros extendamos la mano para alcanzar esa que Él nos tiende desde el cielo. Si bien lo primero es el don de Dios, la iniciativa divina, que además de infundirnos esa virtud teologal en el bautismo, se reveló para que lo conociéramos a Él y su designio de salvación. La fe también comprende nuestra respuesta libre, nuestra adhesión, nuestro asentimiento a la revelación de Dios. San Agustín se llamaba a la anterior faceta fides qua, esta la llama fides que, fe de la cual, ¿no? Dijéramos la fe como contenido, las verdades que se creen gracias al don de Dios. O sea, la fe es por un lado el don que Dios nos hace y por otro lo que nos revela, lo que nos manifiesta. Todo esto ha sido también fruto de la evolución de la teología reciente sobre la revelación. Entendemos mejor cómo es la teología de lo que el Señor nos ha manifestado y entonces también se entiende cómo es la aceptación por parte del creyente. En palabras del compendio del Catecismo, este poner de nuestra parte consiste en acoger la verdad de Dios en cuanto garantizada por Él, que es la verdad misma. También es una ventaja, es una apuesta por alguien que no nos va a engañar. Dios diseñó todo el plan salvífico, nos asoció a Él, envió a su Hijo para dárnoslo a conocer, pero respeta nuestra libertad. No nos lo impone, no nos obliga a seguirlo. Esa es la riqueza de nuestra aceptación libre. San José María se refería a que se trata de acoger confiadamente este plan amoroso de Dios porque nos da la gana. Suena un poquito feo, ¿no? Pero dice, porque nos da la gana, que es la razón más sobrenatural. Esta recepción amorosa de la revelación divina no es una mera admisión pasiva de unos contenidos externos, como se dice por ahí la fe del carbonero, ¿no? Que cree porque lo manda la iglesia. No, se trata de hacer propias esas enseñanzas, de tener unas convicciones profundas. Benedicto XVI, hablando de estas virtudes, decía, el que ama desea conocer cada vez más al ser amado. Todos lo hemos experimentado, ¿no? Yo quiero saber qué hacía cuando era pequeña, dónde vivía, ver fotos de aquella época, saber qué música le gustaba, qué libros ha leído, todo, quiero saberlo todo. Bueno, pues con Dios igual. Debemos experimentar las mismas ansias
con respecto a las enseñanzas que Jesús nos transmitió. Por eso queremos profundizar en la Sagrada Escritura, en la revelación, en cómo se entiende. De hecho, este interés por la comprensión racional de los contenidos revelados es un factor diferenciador de la religión católica, como explicó de modo magistral San Juan Pablo II en la encíclica Fe y Razón, por poner un solo ejemplo. Bueno, pues, uno mira la historia desde los primeros cristianos cuando llegan a Roma o a Grecia, ese interés por hacer compatible la fe con la razón, o como se dice, pues Atenas con Jerusalén, porque es racional, nuestra fe se puede pensar. Dios nos dio razón y nos dio contenidos pues para que los pensemos y para que profundicemos en ellos. Y por eso, por ejemplo, estos pontificados de Juan Pablo II, que era un filósofo, de Benedicto XVI, que era un gran teólogo, Francisco es más pastoral, pero también ha estudiado mucho pues, la literatura, a Guardini, etcétera, ayudan, ¿no?, a comprender, a profundizar en la palabra revelada, más la santidad de vida de estos hombres pues, que el Señor nos ha regalado en estas últimas décadas. Sin embargo, tanto el don de Dios, la primera acepción de la fe, el don de Dios, como nuestra aceptación libre, la fides qua y la fides que, son compatibles con la duda. Incluso los grandes santos han tenido lo que llaman la noche oscura del alma, el claroscuro de la fe, que también vemos ilustrado en varias figuras de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Me imagino a Moisés con esa vocación que le costó tanto seguir y aceptar. En Job, todo lo que sufrió, que pierde los bienes materiales, pierde los hijos, pierde la salud. Y sobre todo no solo que lo pierda, sino que viene la tentación, ¿no? Y los comentarios de los amigos, ¿no? ¿Para qué tanta fe? ¿Para qué te ha servido? Solo para perder y perder y perder. Bueno, ese es el combate de la fe, del hombre con Dios. San José, que pues recibe ese regalo maravilloso de casarse con María y luego de ese misterio insondable de la concepción virginal, en el cual él se considera indigno de participar, pero es muy duro, ¿no? Ese combate de la fe, de no entender la voluntad de Dios. Los mismos apóstoles que le tienen que decir a Jesús, aumentanos la fe, entre tantos otros. Por eso consideramos en esta oración esa súplica de los discípulos al Señor. Y se la decimos nosotros también. Jesús, aumentanos la fe. Y la hacemos actual para cada uno de nosotros y para nuestros contemporáneos. Aumentanos la fe. Por eso decía que hay que repetirla muchas veces. Es conocido el diagnóstico de un filósofo canadiense llamado Charles Taylor. Acaba de recibir le van a dar un premio de la Fundación Ratzinger como un personaje importante contemporáneo, pues un pensador que aporta mucho a la cultura contemporánea. Y él habla del yo impermeable, que caracteriza a muchas personas de nuestro tiempo y que les impide, es como una especie de capa impermeabilizadora que les impide abrirse a la dimensión trascendente de sus vidas. Ese aislamiento se acompaña de insatisfacción con ellos mismos, desencanto con el mundo, desorientación frente a Dios. Él habla del atomismo social. Tiene unas obras muy buenas para entender el mundo actual. Chesterton diría que para salir de esa situación hace falta romper la impermeabilización, como abrirle agujeros, una especie de agujerearse la cabeza. Pues un poco raro, pero bueno, hoy día como hay tatuajes y tal, pues tampoco tiene tan raro que agujerearse la cabeza para dejar entrar la luz. Lo comenta el obispo Barron, que algunos de ustedes conocen muy bien. Aumentanos la fe, Señor, también a estos contemporáneos nuestros y a nosotros mismos, que a veces nos encerramos y no dejamos entrar tu luz, la luz de tu mirada, la luz de tu palabra, la luz de tus consejos. Fides qua, fides que. Fe como acto, fe como contenido. Llevamos ya esas dos acepciones de fe y llegamos de esta manera a la tercera acepción, a la tercera dimensión de la virtud, que podemos llamar propiamente vida de fe, confianza en el Señor. Como diría el catecismo, fiarse plenamente de Dios. Es a lo que se refiere Jesús cuando responde a la petición de los discípulos. Si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza,
es famosa, ¿no? La parábola del grano de mostaza, ¿no? Del tamaño de la casa de un alfiler, ¿no? Cuando los que van a Tierra Santa suelen traer a veces, ¿no? Una cosa minúscula y termina siendo un árbol. Si tuvieran fe, como un granito de mostaza, si tienen lo mínimo de fe, dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. San José María comenta estas palabras diciendo, ¿qué promesas encierra esta exclamación del Maestro? Si tuviéramos fe, seríamos omnipotentes. Ahondando en esas promesas, más adelante predicaría una meditación que más tarde formaría parte de Amigos de Dios, el punto 203 que les recomiendo. Ahí dice lo siguiente, Jesucristo pone esta condición. Comenta algún momento en que los discípulos quedaron asombrados de ver el poder de Jesús, que maldijo una higuera y horas más tarde la vieron totalmente seca. Señor, ¿no? Entonces, bueno, Jesucristo pone esta condición, que vivamos de fe. Si ustedes tuvieran fe, trasladarían montañas. Pone esta condición, que vivamos de la fe. Porque después seremos capaces de remover los montes. Y hay tantas cosas que remover. Velo pensando tú. Señor, ¿qué tengo que remover yo? Díselo en la oración. En el mundo hay tanta falta de paz, hay tantas injusticias, hay tanto pecado, hay tantas circunstancias estructurales. Hay tantas cosas para remover en el mundo, que si fuéramos santos, si rezáramos más, ayudaríamos mucho más a la paz, a la justicia. En el mundo en el mundo y primero en nuestro corazón. Hay tantas cosas que remover en nuestro corazón. Díselo, Señor, tú conoces muy bien esos montes que hay que aplanar. San Juan, cuando anunciaba también la llegada de Jesús, decía eso, ¿no? Allanad los senderos, ¿no? Allanad los senderos. Reparad los caminos, ¿no? Como pintar las paredes, remover las montañas. Hay tantas cosas para remover en nuestro corazón, tantos obstáculos a la gracia. Ve pensando tú en tus obstáculos, yo pienso en los míos, Señor, ¿cuándo me voy a convertir definitivamente? ¿Cuándo voy a remover esta soberbia, este egoísmo, esta sensualidad, este pensar en mí mismo? Fe, pues, concluye San José María, para remover esos obstáculos, para trasladar esas montañas, hace falta fe. Fe con obras. Ahí podríamos pensar, ¿qué obras de fe tenemos que hacer? Por ejemplo, obras de penitencia. ¿Se entiende? Obras de fe son la oración y el sacrificio. Y podemos pensar, ¿qué tanto rezo yo? Si yo estuviera consciente, si tuviera verdadera fe en el poder de la oración, ¿cuánto rezaría? Hoy el Papa ordenó a 4 obispos. Uno de ellos va a ser nombrado cardenal mañana, puedo que ordenarlo pues para poderlo nombrar cardenal. Y les decía, el papel más importante del obispo es rezar por su pueblo. No es estar sentado despachando cosas, firmando edictos, nombrando párrocos, visitando. Bueno, hay un montón de cosas que hay que hacer, pero eso es secundario. Si uno se descuida, el pobre obispo llega a su oficio, le caen toneladas de papeles, de cosas pendientes, y entonces termina siendo lo secundario, lo que le quita la mayoría de su tiempo. Y a todos nos puede pasar igual. Lo prioritario es la oración. Obviamente nosotros estamos en el mundo y tenemos un trabajo que santificar. Y si tenemos parciales esta semana, pues no vamos a anotar en el examen el Padre Nuestro y la María y la Gloria, ¿no? Hay que poner ahí la física de materiales, los presocráticos, pues mostrar el derecho constitucional, y bueno, lo que cada uno está haciendo, la ginecología, la sensopercepción, bueno, cada uno más o menos lo que hemos estado estudiando aquí, cada uno. Y hay que conocerlo bien y cada hora de estudio, si está bien hecha, es una hora de oración y podemos estudiar todo el día y mañana seguiremos. Pero hace falta oración. Y estamos en parciales y llevamos horas de estudio y estamos aquí leyendo
haciendo oración media hora, hablando con Dios, porque eso es lo prioritario. Estos días leía un testimonio del Padre Pío, un poco especial, ¿no? Porque pues un hombre religioso que en un convento, eso no es nuestro camino es la calle. Pero decían que cuántos rosarios rezaba en el día, y él decía que no tenía claro si 32, 33 o 34. Pues ya les digo, ese no es nuestro camino. Pero bueno, así fue como se hizo santo. Y hace falta que haya gente así rezando por el mundo. Pues nosotros lo que tendremos que decir es cuántas horas de trabajo le ofreciste al Señor. Y entonces pues uno podrá decir, hombre, pues 7, 8, 9 horas ofrecidas a Dios de trabajo bien santificado. Y junto con ese trabajo, oración mental, misa, rosario, lectura espiritual, examen de conciencia, ángelus al mediodía. Fe con obras, fe con sacrificio. ¿Cuánto nos cuesta ser sacrificados, ser penitentes? Bueno, es que eso está en nuestra raíz, en nuestra naturaleza herida por el pecado, pues quedó ese temor a la cruz. Por eso San Pedro le trata de convencer al Señor de que ese no es el camino, y el Señor le hace ver, eso es de Satanás. Apártate de mí, Satanás. Pero más que apártate, ponte detrás de mí, va de retro, pon detrás de mí y sigue las huellas, pisa donde yo piso, que ese es el camino para llegar al cielo. Fe con obras, fe con sacrificio, fe con humildad. Humildad para decir, Señor, no lo veo claro, pero sé que estás ahí. Me cuesta entenderlo, me cuesta verte, pero te sigo buscando. Porque la fe, concluye San José María, nos convierte en criaturas omnipotentes. Y es lo que dice Jesús, todo cuanto pidiereis en la oración, como tengáis fe, lo alcanzaréis. Es lo que vemos en la vida de los modelos de fe que propone la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, Abraham, dice, nuestro Padre en la fe, el Padre de los creyentes, dice San Pablo a los romanos. La carta a los Hebreos resume su itinerario. Alguna vez tuvimos una meditación sobre Abraham vio mi hora, la vida de Abraham, que es increíble, pero en un pequeño resumen la voy a hacer con las palabras de la carta a los Hebreos, que dice, por la fe obedeció a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, su esposa, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre marcado ya por la muerte, pobre anciano, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con ese telón de fondo podemos considerar unas palabras del prelado de la obra que quería mencionar antes de terminar, sobre la vida de fe, a pesar de las dificultades que el Señor pueda permitir, sobre ese claroscuro que el Señor puede permitir en nuestra vida. Decía, la fe es un claroscuro. Esta es una meditación de un día San José precisamente. No pensemos que la fe es tener todo clarísimo. La fe es de lo que no se ve. No nos debemos preocupar de no entender, de sentir que lo que teníamos tan seguro en nuestra vida en algún momento parece como si se nos borrara de la mente o dejara de estar claro. En ocasiones podemos ver más lo oscuro que lo luminoso, pero ahí entra, este es un teólogo de mucha categoría, ahí entra nuestro querer. Porque en el acto de fe interviene, antes que la inteligencia, la voluntad. Queremos creer. Y así, con tu gracia, Señor, creeremos siempre, a pesar de los pesares. Pues aumentanos la fe. Queremos creer. Y en la fe encontraremos el fundamento de nuestra libertad. Porque el acto propio de la libertad es el amor. Y yo quiero amar tu voluntad, Señor, aunque no la entienda, aunque no la vea clara. Pero yo sé que tú no me engañas y sé que creer en tu verdad es la mejor apuesta. El mejor ejemplo de obediencia de la fe nos lo ofrece la Virgen María. Ella, dice el catecismo, acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, mucho más aventurado que el de Abraham.
creyendo que para Dios nada es imposible y dando su asentimiento de fe. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que nosotros le respondamos al Señor en los momentos de tentación, en los momentos de oscuridad, en los momentos de dificultad, de claroscuro. Señor, aquí está tu esclavo, hágase en mí según tu palabra. Quiero cumplir tu voluntad. Isabel la saludó, bienaventurada la que creyó, porque lo que le dijo el Señor se cumplirá. Por esa fe, como dice ella en el Magnífica, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, como vemos en el retablo, su fe no vaciló. Ahí está, ese Hijo omnipotente, todopoderoso, crucificado, muerto, fracasado. Y ella al pie de la cruz, Justa crucem Jesu. Stabat mater dolorosa, Justa crucem lacrimosa, dice el famoso poema. Estaba al pie de la cruz, de pie, ¿no? Estaba ahí, sabiendo que Dios de ese fracaso iba a sacar grandes cosas. Por eso es nuestra madre de la fe. María no cesó de creer en que se cumpliría la palabra de Dios. Por eso a ella, virgen fiel, tiene que ver la fidelidad con la fe. Fides es lo mismo, fidelidad y fides. A ella le pedimos que nos alcance del Señor la gracia de la fe como un regalo de Dios. Que pongamos cada vez más de nuestra parte, fe con obras, fe con sacrificio, fe con humildad, para que nuestra vida sea, como la suya, la realización más pura de la fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.